150 significa que necesito 50 kilogramos. Es lo que me falta. Mi suelo tiene 100 kilogramos y mi cultivo necesita 150 kilogramos. 100 menos 150 kilogramos, eso significa que mi cultivo, para que se desarrolle normalmente, para que tenga una de producción X, necesita 50 kilogramos más de nitrógeno. Un ejemplo que le estoy poniendo. Entonces, de esa manera uno puede calcular los requerimientos, puedes calcular la cantidad de fertilizantes que tiene que aportar. ¿Cuánto tiene el suelo? Menos el requerimiento del cultivo. Eso es lo que yo tengo que aportar como fertilizante, ¿no? Fundamentalmente para nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y magnesio. Si tengo para los 3, bien. Ojo, si tengo para los 6, bien. Pero si tengo para los 3 también sirve, ¿no? Entonces, hay de partir de ahí. A hablar y cómo hago mis cálculos de un análisis de suelo. Me mandan un análisis de suelo. Mi análisis de suelo generalmente está en partes por millón. ¿Cómo convierto esas partes por millón? Tengo que convertir en kilogramos. Yo no voy a decir quiero tantas partes por millón. No me va a entender nadie. Yo tengo que decir, tengo que sacar cuántos kilogramos significa eso. ¿Y qué hacemos para eso? Primero decimos que los fertilizantes es necesario para las plantas, para que puedan desarrollarse, para que puedan germinar, para que puedan desarrollarse, para que puedan fructificar y tener un buen rendimiento. ¿Para qué elementos se necesita? Fundamentalmente necesita carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero esto no vamos a calcular. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Esto viene en el aire y en el agua. Entonces eso es gratis, ¿no? Pero nosotros, ya como les había comentado antes, tenemos los macroelementos primarios. Estos macroelementos primarios son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y los macroelementos secundarios son el calcio, el magnesio, azufre. Los microelementos también podemos calcular tranquilamente. El fierro, el cobre, el manganeso, el boro y el molibdeno. Bueno, ahora, a partir de esto, tengo un ejemplo de cómo calcular los requerimientos de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, por el método simplificado. Hay varios métodos para calcular, pero yo tengo uno que es el método simplificado. ¿En qué consiste el método simplificado? Yo tengo que saber si mis elementos que me da el nitrógeno, el fósforo, ¿cómo está? El nitrógeno me llega generalmente en forma elemental. Y el fósforo y el potasio me llega oxidado. Entonces tengo que transformar, como me llega elemental, en el nitrógeno, que no tengo que transformar nada. Pero en el fósforo, potasio, calcio, me llega en forma oxidada. Yo tengo que transformar a forma oxidada. Tengo que convertir fósforo en fosfato, P2O5. Tengo que calcular, o tengo que transformar este potasio en óxido de potasio, que es K2O. ¿No ven? Y así tengo que hacer eso. Entonces,
con este antecedente, yo comienzo a calcular el nitrógeno. Mi suelo, a ver, mi suelo tiene 16 partes por millón. Entro con este preámbulo, entro al cálculo de nitrógeno, ¿no? Mi nitrógeno mi suelo tiene 16 partes por millón. Es lo que me dice. El laboratorio me manda un resultado y me dice, señor, su suelo tiene 16 partes por millón. ¿Qué hago con estos 16 partes? ¿Qué hago con estas 16 partes por millón? Estas 16 partes por millón lo tengo que transformar a kilos por hectárea. Estos 16 partes por millón por hectárea, ¿a cuánto equivale en kilogramos por hectárea? Entonces, como es en forma elemental, no hago ninguna transformación. Y tengo, ¿cuánto era ¿cuántos partes por millón de nitrógeno tenía mi suelo? 16 partes por millón. Entonces, multiplico 16 partes por millón por 30. ¿Qué es 30? Es la capa arable, la capa donde yo voy a regar, donde van a estar mis raíces. Ese es el 30. Entonces, multiplico 16 partes por millón por 30, que es la capa arable, la capa donde va a estar mis raíces, donde va a estar mi fertilizante, donde va a estar la humedad, donde van a estar mis nutrientes particularmente. Por eso lo multiplico por 30, ¿no? 30 centímetros. Luego tengo que multiplicar por la densidad aparente. La densidad aparente es de 1,2, de 1,3, de 1,4, pero también se calcula por el método de Campos, que hay una forma de calcular. Pero vos vas a unas tablas y hay, con la textura nomás, tranquilamente vos sacas cuánto de densidad aparente tiene tu suelo. Nosotros, en este caso, como he puesto 1, mi densidad aparente de 1, que es toneladas por metro cuadrado o gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico. Entonces, y por un factor de 0,1. Entonces, trabajando, tenemos, a ver, ¿cuántas partes por millón tiene mi suelo de nitrógeno? Tiene 16 partes por millón de nitrógeno, tiene mi suelo. Esto le multiplico por 30, que es la capa arable, la capa donde van a estar mis raíces, y luego lo multiplico por 1, que es la densidad aparente. Si no tengo calculada, a veces de 1,2, de 1,3, que hemos hecho unos ensayos ahí en la carrera, y mis suelos son de 1,3 más o menos. Pero yo no me voy a complicar la vida, mi ejercicio dice de 1. Entonces yo lo estoy poniendo solamente 1 y por un factor de 0,1. Multiplicando entonces 16 por 30 por 1 por 0,1 es 48 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Mi suelo tiene 48 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Una vez más, 16, que es lo que requiere la planta, 16 partes por millón, es lo que tiene mi suelo. 16 partes por millón. Hasta ahorita yo no hago nada todavía de mi requerimiento de las plantas. Estoy interpretando la cantidad de fertilizantes que tiene mi suelo. En kilogramos. Me dan en partes por millón y eso tengo que transformarlo a kilogramos por hectárea. Entonces tenemos, ya les he comentado, mi suelo tiene 16 partes por millón de nitrógeno, eso lo multiplico por 30, eso le multiplico 30, que es la capa arable, por 1, que es la densidad aparente, y por un factor de 0,1. Y eso me da 48
kilogramos por hectárea. Entonces yo había tenido en mi suelo 48 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Mm? Hasta ahí el nitrógeno. Ahora vamos a trabajar para el fósforo. El fósforo, ¿cuánto había tenido de fósforo? Había tenido 2 partes por millón. Mi suelo es bajo, ¿no? Había tenido solamente 2 partes por millón. Tiene 2 partes por millón de fósforo. Ya hemos hablado de este nitrógeno, ahora estamos hablando del fósforo. Mi fósforo había tenido 2 partes por millón. Esto tengo que multiplicarle por un factor para oxidar. Y ese factor para oxidar es 2.29. Para transformar de elemental a oxidado en el fósforo, porque yo tengo que presentar como oxidado, ¿no? Entonces, multiplico por un factor 2.29. Entonces, 2 partes por millón por 2.29 me da 4.58. Este 4.58 otra vez lo multiplico por 30, por 1, por 0,1 y me da 13.7 kilogramos de fósforo. ¿Qué hago para el fósforo? Para mi fósforo, en mi informe, dice que tengo 2 partes por millón. Esto lo multiplico, estoy transformando de elemental a oxidado, porque mi fósforo viene en forma oxidada, no viene en forma elemental. Y para eso, para transformar de elemental o de oxidado de elemental a oxidado, lo multiplico por un factor que es el 2.29. Y en este caso es 2 partes por millón de fósforo tiene mi suelo. Eso lo multiplico por 2.29 y eso me da 4.58. Ese 4.58 lo multiplico por la profundidad, otra vez, por la profundidad de mi suelo, que es de 30 centímetros, lo multiplico otra vez por mi densidad aparente y lo multiplico otra vez por 0,1 y me da 13.7 kilogramos de potasio. Hasta aquí. Nitrógeno, 48 kilogramos, tiene mi suelo, y fósforo había tenido 13.7 kilogramos. Para el potasio, el potasio había tenido 39 partes por millón. ¿Cuánto tenía de nitrógeno en mi informe? Nitrógeno tenía 16 partes por millón. Fósforo tenía 2 partes por millón. Y potasio había tenido 39 partes por millón. Pero para transformar de elemental a oxidado, lo multiplico por 1,20. Entonces, para el potasio, mi potasio, según mi informe, tiene 39 partes por millón. Esto lo multiplico por 1,20 para transformar de elemental a oxidado, que es que yo voy a, con lo que voy a calcular. Entonces tengo 39 partes por millón por 1,2, tengo 46.8. Hago lo mismo, 46.8 por 30, que es la profundidad, por 1, por 0,1, y me da 140.4 kilogramos. Hasta aquí es el cálculo para los macroelementos primarios. En síntesis, hasta acá, mi suelo tiene 48 kilogramos de nitrógeno, tiene 13.7 kilogramos de fósforo y tiene 140.4 kilogramos de potasio. Sigo calculando. Voy a calcular para los macroelementos secundarios más. Voy a calcular para calcio, voy a calcular para magnesio y voy a calcular para azufre, que son los elementos que yo tengo que interpretar. ¿Qué hacemos para el calcio?
dice que mis resultados de laboratorio me dan 72 partes por millón de calcio. Para transformar de elemental a oxidado, le multiplico por 1.39. ¿No? Por 1.39. Entonces, 72 por 1.39, que es el que me transforma de elemental a oxidado, tengo 100.74. 100. Eso 100, redondeando, 100. Con 100 nomás te voy a hacer. 100 por 30, 30 que es la capa aral, por 1 que es la densidad aparente. Se repite todo que lo que hemos dicho. Por 0,1. Esto me va a dar 300 kilogramos por hectárea. Había tenido 300 kilogramos por hectárea en mi suelo de calcio. ¿No? De magnesio. De magnesio. ¿Cuánto tiene mi suelo? Tiene 62 partes por millón. Para transformar de elemental a oxidado, el magnesio, mi valor es de 1.65. Y luego ese 102.3 lo multiplico otra vez. Es repetitivo, pero es bueno para aprender así. Bien. 102 por 3 por mi profundidad radicular o mi profundidad o mi parte fértil de mi suelo por 30 por 1 que es la densidad aparente y por 0,1 y esto me da un valor de 306.9 kilogramos por hectárea. Finalmente calculamos el azufre. ¿Cuánto de azufre había tenido mi suelo? Mi suelo de azufre tiene 55 partes por millón. Para transformar de elemental a oxidado, el azufre hay que multiplicar por 3. Para transformar de elemental a oxidado en azufre hay que multiplicar por 3. Y ahí tenemos 55 por 3, tenemos 165. Este 165 otra vez lo multiplicamos por 30, lo multiplicamos por 30 que es la profundidad, por 1 que es la densidad aparente y otra vez por el factor 0,1 y tenemos 495. 495 de azufre. En síntesis, si queremos nosotros decir todo, mi nitrógeno para 16 PMP, con todas las transformaciones que lo hemos hecho, necesitamos 48 kilogramos. Para mi fósforo, que tiene 2 partes por millón transformando y todo eso, me va a dar 13.7 partes o 13.7 kilogramos por hectárea. Mi potasio, haciendo las transformaciones, tenemos 140.4. Mi calcio, tenemos entonces con 72 partes por millón, me da un valor de 300 kilogramos por hectárea. Mi magnesio, 62 partes por millón, con las transformaciones que hemos hecho, me da 306,99 kilogramos. Y mi azufre, finalmente, que es de 55 partes por millón, me va a dar 165, ¿no? Y me va a dar después de hacer todo eso, me va a dar 495 kilogramos de azufre. Nosotros, después de este cálculo, nos anotamos y decimos cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de potasio tiene mi suelo, cuánto de calcio, cuánto de magnesio, cuánto de azufre. Y hemos dicho, de nitrógeno, de acuerdo con nuestros cálculos, tenemos 48.
kilogramos por hectárea. De fósforo tenemos 13,7 kilogramos por hectárea. De potasio tenemos 140,4 kilogramos por hectárea. De calcio tenemos 300 kilogramos por hectárea. De magnesio tenemos 306 kilogramos por hectárea. Y de azufre tenemos 495. Con estos valores, yo tengo los requerimientos de maíz en grano para la producción de 6.000 kilos o 6 toneladas. Yo quiero producir 6.000 kilos. Mi fertilización tiene que ser esta. Nitrógeno, 147. Yo quiero producir 6.000 kilos de maíz. ¿No? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Para saber cuánto tengo que poner. Primero, según mi requerimiento de los cultivos, para producir maíz, grano, para producir maíz en grano, en este suelo del análisis, para producir maíz en grano, 6.000 kilogramos, que es un rendimiento alto, voy a necesitar nitrógeno. ¿Cuánto? Dice aquí, nitrógeno 147 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto de fósforo? Fósforo, 53 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto de potasio? 94 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto de calcio? 54 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto de magnesio? Igual, tenemos 56 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto de azufre? Necesitamos 22 kilogramos por hectárea. Y hacemos aquí, y aún, a ver, ahora, ya vamos a hacer un balance entre lo que tiene mi suelo, un balance en el contenido de mi suelo, lo que tiene mi suelo y lo que requiere mi cultivo. Ese mi balance va a ser el siguiente. Entonces, yo quiero sembrar maíz. Y esos requerimientos ya lo hemos dicho que son los siguientes, ¿no ves? ¿Cuáles son esos? Nitrógeno. Yo quiero sembrar maíz que me dé un buen rendimiento. Mi rendimiento va a ser de 6.000 kilos. Entonces yo necesito 147 kilogramos de nitrógeno. Necesito 53 kilogramos de kilogramos por hectárea de fósforo. 94 kilogramos por hectárea de potasio, 94 kilogramos. Calcio, necesitamos 54 kilogramos por hectárea. Magnesio, 56 kilogramos por hectárea. Azufre, 22 kilogramos por hectárea. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa tenemos? ¿Cuánto tenía mi suelo? Calculamos primero para el nitrógeno. Hacemos la diferencia para el nitrógeno. ¿Cuánto tenía mi suelo? Mi suelo tenía 48 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto requiere mi cultivo? Mi cultivo requiere 147. Hago una resta. Esa resta es 147 menos 48. 147 menos 48. 99 kilogramos de nitrógeno me falta. Tengo que aplicar en mi fertilización para que me dé un rendimiento de 6.000 kilos. Tengo que aplicar 99 kilogramos de nitrógeno. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué hago en el fósforo? En el fósforo, ¿cuánto tiene mi suelo?
mi suelo tiene 13.7. 13.7 tiene mi suelo, menos cuánto requiere. 53 kilos requiere mi cultivo. Entonces, 53 menos 13.7. 39.3 kilogramos de fosfato. Entonces, hasta aquí había necesitado para que produzca 6.000 kilos en grano de maíz, necesito 147. Y hago la resta entre 48, lo que tiene mi suelo, y 147, lo que requiere mi cultivo, y eso es 97 kilogramos por hectárea necesito incorporar en fertilizante. Para el fósforo, mi suelo tiene 13.7, ¿y cuánto requiere mi cultivo? 53. Resto 13.7 menos 53 y tengo que 39.3 de fosfato. Entonces son suelos deficitarios en nitrógeno y en fósforo. Ok, ¿qué pasa con el potasio? El potasio, ¿cuánto tenía mi potasio? 140 había tenido. De acuerdo con mi análisis de suelo, transformando a kilogramos por hectárea, me ha dado 140.4 todavía creo, 140. Menos, ¿cuánto requiere de potasio mi maíz a los 6.000 kilogramos? Requiere 94. Entonces esto es 140, tengo 140.4 menos 94 que requiere mi maíz. Me sobran 46.4. Entonces ya no tengo que poner acá para nada potasio. Mi suelo tiene la suficiente cantidad de potasio, pero tiene más. Mi maíz requiere 94 y mi suelo tiene 140 de potasio. ¿Para qué voy a poner potasio? Tiene la suficiente cantidad de potasio mi suelo. Entonces mi fertilización va a ser con 1846 y va a ser con urea. No utilizo triple 15 para nada porque tengo potasio. Mi urea es al 46%, mi amofos es el 18,46,0, 18 de nitrógeno, 16% o 46% de fósforo y 0% de potasio. El triple 15 es 15, 15, 15, pero 15 de nitrógeno, 15 de fósforo, 15 de potasio. Entonces, eso ya no utilizo porque me sobra potasio. Y no quiero poner potasio ya aquí. Para mi caso esta, ¿no es? Ya no me hace falta poner potasio. Luego, igual sigo trabajando con el calcio. ¿Cuánto había sido de calcio? 300 kilogramos. Calcio, a ver, mi suelo tiene 300 kilogramos. ¿Cuánto requiere de calcio mi suelo? 54. O mi cultivo. Mi suelo tiene 300 kilogramos y mi cultivo de maíz para los 3.000 kilos solamente requiere 54. Entonces, 300 menos 54. 300 menos 54. 246 tengo en exceso. Entonces, no tengo que poner calcio. Eso, mis suelos tienen la suficiente cantidad de calcio. No pongo calcio. Luego tengo el magnesio. El magnesio tengo, ¿cuánto? 306.9. Mi suelo tiene. ¿Cuánto requiere de magnesio? 56 menos 56 igual 306.9 menos
56, 250.9 en exceso. Mi suelo no necesita calcio, mi suelo no necesita magnesio, pues tiene la suficiente cantidad. Para azufre, ¿cuánto había tenido de azufre? Acá atrás está. Según nuestro cálculo que hemos hecho. 495. 495. Menos cuánto requiere de azufre mi maíz. 22. Hago 495 menos 22, 473 en exceso, porque tengo 495 en mi suelo y mi cultivo requiere solamente 22. Entonces, ¿cuáles habían? Todos en los macroelementos primarios, mis suelos habían sido deficitarios en nitrógeno, necesitan 99 kilogramos por hectárea. En fósforo también habían sido deficitarios, necesitan 39.3 kilogramos. En potasio ya no son deficitarios, más bien tengo exceso de potasio, ¿no? Me sobra 46.4 kilogramos. En calcio igual, hay exceso de calcio, entonces no tengo que hacer nada. En magnesio igual y en azufre igual. Entonces yo tengo que prepararme para hacer una fertilización solamente con amofos, que es 18,26,0, y urea. Con eso yo hago mis cálculos y hago mi fertilización. No me hace falta más nada. Entonces, así, después de hacer esto, podemos calcular para otros cultivos. A ver, ¿quién tiene algunos datos? Por lo menos de nitrógeno, fósforo, potasio. ¿De qué otro cultivo? A ver, ¿qué han hecho? Han tenido no sé cuánto tiempo para que busquen eso. ¿Alguien buscó algo? ¿O es que nada? ¿O es que se han echado a dormir en este tiempo? A ver, ¿tiene alguien? Nadie. Ahora, ¿qué hacemos? Así que esa es la forma de calcular. Después vamos a calcular cuánto de urea y cuánto de 18,26,0. Pero eso se hacen otro tipo de cálculos. Entonces, hasta acá es lo que vamos a ver ahora. ¿Repetimos? ¿O es que ya no? Yo creo que ya se han dado cuenta todos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a recalcular. Yo tengo de nitrógeno, de nuevo, a mí, mi laboratorio me ha mandado los siguientes datos. Me dice usted, de nitrógeno tiene 16%, de fósforo tiene 22%, de potasio tiene 39%, de calcio tiene 72%, partes por millón, perdón, partes por millón. De este nitrógeno, 16 partes por millón. Cuidado, en porcentaje yo dije, eso es mentira. Fósforo tiene 2 partes por millón. Potasio tiene 389 partes por millón. Calcio, 78 partes por millón. Magnesio, 62 partes por millón. Azufre, 55 partes por millón. Haciendo las transformaciones de eso, de ahí me sale para el nitrógeno 16 partes por millón por 3, que es la K parable, para todos los casos. Por 1, que es la densidad aparente, y por un factor 0,1. Y eso me da 16 por 30 por 1 por 0,1 me da 48. La única novedad es
el dato a 16 partes por millón. No. Mi único dato es ese. A ver, para no repetir lo mismo, yo tengo un análisis de suelo para NAICO y vamos a hacer eso, para nuestro centro de investigación, que los datos son diferentes completamente. ¿Cuánto de nitrógeno tiene en este NAICO? A ver, ahora quiero trabajar para NAICO, que son mis datos de análisis. Nitrógeno había tenido 27 partes por millón. Mi suelo de NAICO. Había tenido fósforo 5 partes por millón.